Aquí estamos en este tren de entrevistas. El día de hoy vamos a conversar con Lucía Beltrán, quien es la directora a la cabeza de todo este proyecto cultural Tinta Creativa. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo te va? Hola, José Antonio, pues aquí con el gusto de verte, de reencontrarnos, ¿no? Aunque bueno, nunca hemos perdido contacto completo, pero reencontrarnos por este medio y agradeciéndote pues la oportunidad de que podamos hablar de nuestro proyecto de tinta creativa. Tinta Creativa, que es un proyecto muy interesante porque yo te decía hace un momento antes de que iniciáramos esta conversación de forma pública que mucha gente puede decir un día, voy a hacer un proyecto cultural y le voy a poner tal nombre. Los nombres siempre culturales son muy bonitos, como el tuyo. Tinta Creativa se oye muy bien, pero mucha gente lo quiere hacer y no lo logra hacer. Mucha gente incluso se va a otra ciudad y dice, es que lo voy a hacer en otra ciudad en donde a lo mejor tengo oportunidades, porque gente de la Ciudad de México de pronto decide irse a otro lugar, y ahí trata de aterrizar estos proyectos y es muy difícil. Y tú lograste aterrizar el proyecto y lo aterrizaste en la ciudad de Querétaro. ¿Cómo es el asunto de Tinta Creativa? ¿Qué es Tinta Creativa? Cuéntanos. Mira, me voy a permitir primero hablarte un poco de Querétaro. Querétaro es una ciudad esplendorosa. Alguna vez me comentabas que es una ciudad que está creciendo muchísimo y que se Sí. está convirtiendo en un lugar cosmopolita. Y eso es muy valioso para un proyecto como Tinta Creativa, en el que pues lo que queremos es justamente ofrecer a toda esta gente, a todos los queretanos y no queretanos, porque bueno, Querétaro está, pues como bien dices, lleno de mexicanos, ¿no? De todos los estados y de extranjeros también ya mucho. Entonces, bueno, lo que ofrece Tinta Creativa es todo lo relacionado a las disciplinas y los ejercicios de escribir y producir eh, aspectos culturales, general, o sea, en general, lo que más nos hemos dedicado es a que nuestros alumnos eh, adquieran las herramientas para hacer producciones culturales, educativas, de capacitación. Por eso es más por el ámbito, más que el comercial, ¿no? Sí. O publicitario, este asunto. Y esa Y bueno, parte en Querétaro, ¿cómo ha funcionado? ¿Qué sucedió en Querétaro? Querétaro es un lugar que está rodeado, por así decirlo, pues por una parte con la Ciudad de México, que tiene un contacto directo, pero no está tan cerca. Hay que tomar una carretera que te lleva un rato, te lleva 2 horas de ida, 2 horas y cachito, y luego de regreso, el que quiere ir y venir, pues estamos hablando que ya es un viaje que tiene su distancia. Pero sin embargo, hay muchísima gente de la Ciudad de México que se ha ido a vivir a Querétaro, que tiene contacto con Querétaro. Y a su vez, Querétaro pues, está muy cerca de San Miguel de Allende, una ciudad que tiene una dinámica cultural muy importante, está cerca, no tanto, pero también está cerca de Guanajuato, está cerca de toda esta zona del del Bajío, Bajío. que toca esta zona del Bajío, y Querétaro tiene una dinámica económica que siempre se ha reconocido desde hace mucho tiempo, muy buena. ¿Qué pasó con Querétaro cuando tú llegas, cuando llega Lucía Beltrán y dice, voy a poner un proyecto cultural, lo voy a aterrizar, sí lo voy a abrir, que lo lograste abrir? ¿Y cómo te responde Querétaro cuando abres Tinta Creativa? Mira, llego sin conocer a nadie, no tenía un solo contacto, Sí. pero poco a poco y con mucho esfuerzo, mis primeros pininos fueron mandar a hacer carteles y tapizar la ciudad, eh, con un taller de guión de cine. Sí. Ahí empieza Tinta Creativa y ahí sumo a un gran escritor que se llama Roberto Cuevas. Entonces, bueno, él ha sido como mi compañero de batallas y empezamos con este taller de guión de cine. ¿Y qué De pasó, eh? ¿Qué ahí, pasó cuando pusieron esos? Está bonita esa historia. Tapizas la sí, ciudad de Querétaro con carteles. No estamos hablando todavía de la era digital. A lo mejor hubieras dicho, tapizo digitalmente a Querétaro. Pues de ni alguna manera me las remotamente. Bueno, ingenio. sí existía, sí existía el Face, pero yo era una mamá con un adolescente
clavada en el Face y le decía, no pierdas el tiempo con esas estupideces. Y de pronto, bueno, pues me puse mis tenis y me fui a pegar carteles. Por entonces Querétaro te permitía pegar carteles en todos lados. Ajá. Estoy hablándote de 2009. Sí. Y Y de pegaste pronto, carteles, tinta creativa, curso de guión, tinta creativa, curso de guión, por Querétaro. y ahí fui a una escuela de idiomas, pedí que me rentaran un aula, parte de las ganancias se fueron en la renta del aula, pero bueno, no importaba. Y de ahí, de andar con mis tenis para allá, para ¿Y acá, qué sucedió? ¿Sí hubo inscritos para el taller? muchísimos. O sea, de verdad tuve una respuesta. Querétaro, por entonces, insisto, el 2009, era como muy fértil en ese sentido. Todavía yo no tenía tanta competencia y competencia de gente pues, que llegó después con una gran inversión y creó escuelas, ¿no? Pero bueno, para entonces yo ya tenía Tinta Creativa abierto y sí, bueno, la primera respuesta fue fenomenal y ahí, insisto, empezamos a trabajar Roberto y yo. Eh, Después, mi hija me dijo, oye, mamá, abre tu Face. Y yo, ay, no, ¿qué es eso? ¿Qué cosa tan Que horrible? por cierto, ahora que dice que te decía tu hija, abre tu Face, te mandan saludar por Facebook Juana Suárez Mendoza, te dice grandiosa, una querida maestra, Laura Flores también, Eda Reola también te manda un saludo, Pilar Ramos también te manda un saludo, saluden y pregúntenle a Lucía Beltrán lo que ustedes quieran, y entonces tu hija te dice, abre tu Face, mamá, Sí, ¿y qué pasa? y bueno, yo un poco con resistencia, pues ahí le empecé a picar a esta cosa extraña de jovencitos, ¿no? Y, oh sorpresa, la que pasaba más tiempo en el Face era yo que mi hija, porque claro, yo lo estaba haciendo por cuestiones de negocio y entonces empezó a darme cuenta del potencial. Y bueno, por ahí ha sido ahora mi contacto ya permanente, aparte de que tenemos nuestra web, etcétera. Pero bueno, la web por entonces tenías que mandarla a hacer, costaba carísima, etcétera. Sí. Y no, por supuesto que además no se replica, no rola igual que el Face, ¿no? Entonces, bueno, pero ya tenemos obviamente las dos herramientas, etcétera. Y por entonces te digo, pues empecé a hacer mis diseñitos ahí en PowerPoint, y cómo le pego y cómo hago. En fin, después ya tuve asistentes, ellos me hacían pues esto del marketing, etcétera. Y ahí Roberto, le dije, Roberto, que insisto, es un gran escritor, eh, le dije, pues date el taller de redacción, ¿no? Cosa que también tuvo muchísimo éxito porque la gente quiere Sí. saber del adverbio y del gerundio, a lo mejor no de El la taller de palabra, pero redacción en general ya no. en general. Al principio fue un guión de cine, un curso de un guión de hacer un guión de cine, y después dijiste, pues la gente necesita saber escribir. Que por cierto, ahora creo que nunca antes la humanidad había escrito tanto. Todo el mundo escribe Fíjate. en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter. Es una cantidad de textos que se están escribiendo todos los días en el mundo como nunca antes. Y aquí Sí. tú detectas que la gente necesita talleres de redacción y les haces uno. ¿Y qué pasa con ese taller de redacción con tinta creativa en Querétaro? Pues mira, ahí entonces empezamos a entrar a empresas que nos contrataban para que les diéramos redacción a sus secretarias, a sus administrativos, etcétera. Nos llamaron desde de México, también para que les diéramos talleres aquí. Entonces, bueno, nos veníamos al DF. Fíjate, de Querétaro veníamos al DF Está a bueno. dar algunos Exportaban, talleres de exportaban redacción. el taller, por así Exportábamos. decirlo. Exacto. Entonces, pues ya empezamos a dar a empresas, pero también a gente que individualmente quería saber de por qué no le salían bien sus oficios. Sí. Y de ahí entonces empezamos a crear diferentes talleres, todos en paralelo, no es que dejábamos uno y abandonábamos el otro. Empezamos a crear, para entonces ya teníamos un local, por supuesto, propio, etcétera, y empezábamos a dar talleres de narrativa,
de cuento corto, en fin. Y seguiste teniendo personas interesadas. Seguía jalando el asunto de los talleres de tinta creativa. Sí, fíjate que sí, por suerte siempre jaló, siempre estuvo bueno, seguimos vigentes, ha Claro. estado muy vigente y esto iba creciendo, iba siendo cada vez más ambicioso, etcétera. Y ahí se me ocurre, ya pasados muchos años, te diré como 7 años de este tipo de talleres, Sí. se me ocurre hacer un diplomado, Sí. ya no talleres nada más, sino un diplomado y ofrecérselo a la UAC, a la Universidad Autónoma de Querétaro, Sí. ofrecérselo a la UAC y para que en la UAC pudieran los chicos, en lugar de hacer una tesis, Sí. hacer un video documental. Sí, sí, sí. Tú conoces mi trayectoria y sabes que soy escritora de documentales y que pues alguito dicen por ahí que sé de el asunto, ¿no? Entonces, pues empecé a enseñarles a los chicos, bueno, el trámite con la UAC fue todo, pues difícil, digamos, ¿no? O sea, difícil porque así lo exige la institución y porque además pues busca calidad, busca Tú que querías ahí estés... con la UAC, lo que querías con la Universidad Autónoma de Querétaro era tener como una especie de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Porque me estás comentando algo que me parece que es muy importante. Cuando alguien inicia un proyecto, lo inicia de cero, como es el caso tuyo con Tinta Creativa, además en una ciudad distinta, Y en dice, tenis, y de en cero y en tenis, tenis. y dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Pero tú lo tenías muy aterrizado. Ahí siempre yo digo que cuando alguien tiene algo muy aterrizado, sucede algo parecido a los que cuando la gente ha jugado básquetbol, que avientas el balón al aro y desde que lo avientas, sabes que va a caer. Y eso es una sensación muy emocionante. Tú sabías que esto iba a funcionar, pero tenías que empezar por algún lado y no tenías muchas opciones de inicio. Sin embargo, lo vas haciendo crecer y llega un momento en que dices, oye, pues puedo tener una relación con la Universidad Autónoma de Querétaro. Y ahí ellos dicen que sí, o la burocracia complica, o es difícil hacer una relación con una institución que pues son grandes esas instituciones, sin duda. ¿Qué es lo que sucede y por qué querías tú tener la relación con la Universidad Autónoma de Querétaro? ¿Qué te motivaba para decir, pues puedo hacer una relación con ellos y seguir con Tinta Creativa de manera, por supuesto, como un proyecto cultural independiente? Sí, mira, eso de la independencia me ha costado, pero sí, te digo, cada vez fuimos siendo más ambiciosos y de pasar de tallercitos, ¿no? Decidí crear un diplomado que tuviera el sustento teórico, académico, la solidez, ¿no? Para poder yo hablar en su momento con rectoría, pero después con cada consejo académico, porque rectoría me dijo, esto hay que verlo facultad por facultad. Sí. Entonces, bueno, de ahí me fui facultad por facultad. Insisto, esto dado que ya queríamos algo más ambicioso y pues quería yo aprovechar mi trayectoria como guionista de documentales culturales y educativos y pues ya era edad de empezar a pasar la estafeta, ¿no? Y formar nuevas ¿Y lograste, generaciones. lograste que este diplomado con la Universidad Autónoma de Querétaro fructificara? Pues te digo que sí, así, o sea, por supuesto que sí. Ya estamos ahorita, es la 14ª generación. O Bueno, sea, pues estamos entonces hablando. porque lo que pasa es que quiero ir como paso a paso. Ya estamos hablando de la 14ª, pero cuando hiciste esta primera propuesta, desde ese momento sucedió esto que te comentaba, aventaste el balón al aro y sabías que iba a entrar y entró.
Pues entró, desde pero la primera que funcionó. costó, ¿eh? A ver, pero Costó platícanos ¿por qué precisamente. costó? Porque eso, nos brincamos de la primera a la 14ª generación. ¿Por qué costó? En la universidad se eh, abrieron las puertas, se te estaba dando todo en ese momento. ¿Por qué costó? ¿Por qué lo consideras así? No se me estaba dando, ha sido y sigue siendo porque yo todavía quiero entrar a más facultades, pero bueno, llegó la pandemia y esto ha detenido un poco que yo siga tramitando. Mira, yo llegué a rectoría y ahí en rectoría me dicen, ¿sabes qué? Esto yo no lo puedo aprobar en general, esto lo tiene que ir aprobando consejo académico por consejo académico de cada facultad. Sí. Entonces ahí me fui y empecé a hacer los trámites institucionales pertinentes que pues cada facultad además tiene sus propios mecanismos muy parecidos, pero sí sus propios mecanismos, etcétera. Entonces hay que presentar el proyecto, te digo, dándole un sustento académico muy sólido, muy teórico, ¿no? Y con bibliografía, etcétera, de qué van a hacer sus chicos. Y bueno, te ponen a consideración del consejo académico, se hace Está la bien todo junta. eso, ¿no? Está bien. Sí, Garantizan al alumno que haya un muy buen nivel educativo. exacto. O sea, no cualquiera puede llegar a la Claro. facultad y decir, vénganse que conmigo se titulan, ya no hagan tesis, vénganse. Hay quizá, fíjate, después de todo lo que está pasando ahorita y de cómo estos medios de las nuevas tecnologías se están invadiendo, ya quizá los maestros están comprendiendo la importancia que hace tantos años, estoy hablando pues de 7, yo creo, ¿no? Estamos en la 14, así yo creo que 7 años, o 6, este, después de 6, o sea, hace 6 años decían, ¿cómo? O sea, no puede ser que los chicos se titulen así y no tienen que hacer una tesis, se cita zapa y sufranle y repitan y unas. Entonces yo les decía, siempre les decía cuando me daban oportunidad de participar en los consejos, porque no siempre te dan oportunidad, les explicaba, vamos para allá, la divulgación científica, la difusión cultural va a ser digital, estamos atrasados, vamos para allá. Ya se hablaba de esto, tú lo sabes, José Antonio, que se hablaba hace Sí, nosotros 25 hemos publicado, años. te voy a decir, nosotros hemos publicado 1000 semanarios en internet. El semanario pantalla que hacemos cada semana, hemos publicado 1000. Por Cada año supuesto, tiene 52 semanas. Calcula hace cuántos años estamos nosotros ya ya en estaban línea. en esto. Sí, claro. Claro, pues es que era inminente, o sea, era inminente este paso. La pandemia precipitó y ha hecho conciencia a mucha gente que se resistía, ¿no? Sí. Y entre ellos muchos académicos muy reconocidos y que sí, pues estaban en este asunto de la tesis, pero bueno, ahí he tenido invitaciones de grandes maestros de la UAC, como la maestra Paulina Latapí, que me invitó a un congreso donde muchas universidades participaron, y entonces a ellos les decía, bueno, es que esto de la tesis la inventaron en el siglo XIX, ¿no? Sí. Cuando la difusión, cuando los tres jóvenes que estudiaban una carrera tenían que dar a conocer lo que habían estudiado. Pero ahora el acceso al conocimiento es completamente diferente. Entonces, ese tipo de lucha y de trabajo con los académicos para que acepten este asunto, ¿no? Sí. No ha sido fácil, ¿no? Aquí hay una cuestión. Bueno, te manda a saludar también Luzma Cena, Ana Gómez, Leticia García Fernández. También te manda un saludo. Y déjame recapitular un poco. Tú dices, me voy a Querétaro. En Querétaro abro Tinta Creativa. ¿Cómo le hago? Pues voy a llenar, a tapizar de carteles la ciudad. Haces un primer curso de guión cinematográfico. Te llegan muchos alumnos. Después de eso dices, pues esto funciona. Y entonces vamos a hacer un segundo curso. Después haces los talleres de redacción de Tinta Creativa.
Y bueno, pues te das cuenta que la gente está escribiendo mucho, pero quiere saber escribir y quiere que las cosas, los mensajes, los textos les queden bien. Y después dices, bueno, pues voy a ir a tocar a la Universidad de Querétaro para decirles que les voy a hacer un taller. Y ese taller en específico es un taller para que los alumnos hagan sus tesis, porque los alumnos, sabemos todos, tienen ese problema, esa dificultad, que no se reciben muchos alumnos porque simple y sencillamente sí terminaron su carrera, pero no hacen su tesis. Y con este curso llevas 14 ediciones en tu relación con la Universidad de Querétaro. ¿Es correcto todo esto que platiqué en resumen? Todo esto no te saltaste un puntito que también es valioso para Tinta Creativa, que son los talleres de narrativa Sí. que impartimos el maestro Roberto Cuevas y yo también. Ahí le entramos los dos a este asunto. Hay muchos escritores de narrativa, cuento, novela, y bueno, ahí tengo alumnos de años que se han quedado en el taller y ahí están, y siguen escribiendo y puliendo su novela. Tengo grandes alumnos en ese sentido, Roberto también. Ahorita Roberto tiene un taller que se llama El Hilo de la Madeja, que también es de narrativa, todos en tinta. Y te digo, por ejemplo, mi taller con escritoras, casualmente son puras escritoras, que están escribiendo sus novelas y llevan años puliendo. Tú sabes que esto de la pulidera Nunca acabas. Nunca acabas de corregir cuento, los textos. no acabas nunca, ¿no? El cuento, la novela. En fin, pero tengo alumnos muy inquietos, por ejemplo, Ariadna Augen, que se voló la barda y dijo, a mí me vale, yo ya voy a publicar. Y le decía, todavía no está lista, espérame tantito. Pero bueno, ha escrito grandes cosas y ha publicado digitalmente. Y digitalmente tiene muchísimos lectores. También, me regreso tantito, muchos de mis alumnos que han tomado el taller de guión, a partir de ahí ya lo traían, obviamente yo no me voy a colgar una medalla que no es mía, pero fue como el germen y de ahí se fueron a la Ibero, se fueron al CUEC, que ahora se llama ENA, ¿no? El ENAC, la Escuela Nacional ENAC de Cine, de la UNAM, sí. Sí, exacto, se fueron al entonces CUEC, ahora ENAC, se fueron a la Ibero, pero ya llevaban un germen ahí bien sembradito. Aquí te dice Eduardo Guerrero Andrade, usted me ayudó muchísimo para llevar a cabo mi trabajo de la lucha libre. También te mando un saludo, Eduardo Guerrero, Eduardo Guerrero Andrade, claro. Roberto Cuevas te manda un saludo. Pues el maestro del que hablo. El maestro Roberto Cuevas. Y Leticia García Fernández dice, magníficos documentales bajo la dirección de Lucía. En fin, todo este trabajo que has hecho, Lucía Beltrán, que es además, son talleres de narrativa, han ustedes capacitado ahí a guionistas, han capacitado a todo aquel que quiere escribir, pero en particular a los que hacen narrativa, aquellos que se quieren recibir y que no lo han hecho. Esto es algo increíble, ¿no? Esa es una beta que encontraste fabulosa. Claro, perdón que te interrumpí. No, al contrario. Porque sí, pues lo que pasa es que la eficiencia terminal en la UAC he contribuido con mi granito, se han titulado, híjole, no es que no quiero dar el número. Da un dato así, dime. Es que, ¿sabes qué? Ahorita me hice pero bola, más o menos no sé. Así que tú nos digas. Estoy hablando de más de 150 alumnos. Si tú quieres Está muy es bien. poco. No, pero imagínate 150 personas a las que les abriste un horizonte para toda su vida. Sí, porque lo que pasa es que muchos chicos eran rezagados, en el sentido de que sí, ya estaban trabajando muy productivos, muy metidos en este asunto, pero ya haré la tesis, y de pronto encuentran esta alternativa y bueno, pues se les abre el mundo. Muchos otros sí están en tiempo, están todavía cursando la carrera, pero ya porque desde el séptimo semestre se pueden inscribir. Te quiero preguntar algo, Lucía Beltrán.
antes quiero comentar, esta transmisión, este contenido también lo están transmitiendo algunas televisoras, van a hacer ahora su identificación de canal. Continuamos con esta entrevista con Lucía Beltrán, quien es la directora de Tinta Creativa. Ya nos platicaste cómo te fuiste a Querétaro, cómo abres Tinta Creativa, cómo en Querétaro logras hacer estos primeros talleres, un primer taller de guión para cine, después talleres narrativos, estos talleres que tienes para que las personas que quieren recibirse puedan hacerlo. Cuesta trabajo, parece mentira, pero eso se requiere también de una disciplina para poder recibirse de una carrera profesional, obtener el título de licenciatura. Y yo aquí te pregunto, en esta segunda parte de la entrevista, me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con alguien que esto hay muchas personas, tú lo sabes, hay muchas personas que tienen un guión en un cajón, o tienen un argumento en un cajón, o más aún, tienen un argumento en la mente, o todavía más, tienen una simple idea en la mente, pero esa idea en la mente sobre una historia que quieren llevar a la pantalla, ya sea un corto, un documental, una película, una serie, todos los días la recuerdan todos los días, y muchas de las veces esa idea les está diciendo, hazla, pero hay que dedicar tiempo, hay que saber cómo hacerle. Ustedes como Tinta Creativa, ¿de qué forma pueden colaborar con todas estas personas de casas productoras, con mismos guionistas, por supuesto, con productores, con directores, para aterrizar estos argumentos, o para desarrollar los guiones, o para perfeccionar los guiones? ¿Cómo han hecho ustedes a través del tiempo con este tema? Aquí te voy a... antes de responderte esta pregunta, tengo dos cosas que decirte. Dímelas. Creo que nunca te lo había dicho, pero el eslogan, o lo que en el logo de Tinta, lo que dice, y de la letra saltó al papel, esa es una frase que me dijiste tú. Ah, pues muchas gracias. Creo que es la primera vez que te lo digo, y mira que ya tengo con ese logo desde 2012, por ahí así. Sí. De la letra saltó al papel, justo porque platicamos una vez esto, ¿no? De que ahí en el cajón de muchos jóvenes, adultos, o en la mente hay una historia. Sí. ¿Y cuál es la frase? De la letra saltó de la letra saltó al papel, de la mente saltó al papel, o de la mente saltó a la letra. Es que está chiquitito, no es un eslogan como tal. Sí. Está en mi logo, perdón, no lo tengo a la mano, quería verlo en mi celular, pero no voy a perder el tiempo en eso. Ahí lo pueden ver, por favor, y si alguien nos ayuda, de quien nos está viendo, que le vea mi logo y lo ponga y te lo escriba por ahí, sería bien lindo. Sí. Pero bueno, eso, que es este concepto del que tú estás hablando, lo platicamos hace mucho, porque si bien no hablamos con frecuencia, bueno, desde que me hicieron ahí en la pantalla el honorísimo de darme un trofeo, pues desde entonces tenemos esporádicas encuentros, tú y yo, telefónicos o por WhatsApp, etcétera. Y entonces, bueno, pues en todo caso, te voy a decir que tú eres el padrino, vamos a decirlo así. Está bueno eso. Bueno, pues eso me da gusto. Que nunca te lo había comentado, fíjate. La otra cosa que te quería decir es que no habíamos en Tinta hecho nada de producción, porque siempre estuvimos como muy apretados en el sentido de que decíamos, ¿cómo vamos a convocar? Bueno, no nunca, porque el maestro Sergio Gómez César, no sé si lo conoces, supongo que sí. Sí, claro que sí. Sergio me hizo el favor de llegar a Tinta y dar un taller de manejo de cámara. Sí. Pero bueno, estábamos todavía en una época en la que no era tan accesible el poder levantar imágenes, a menos que tuvieras un camarón, ¿no? Sí. Maravilloso. Pero bueno, esto fue cambiando, virando, y ahora con celulares se hacen documentales maravillosos. Sí. Entonces, bueno, fue ahí que yo empecé a fraguar un poco después de que Sergio llegó con su super cámara, que yo no sé de tecnología, ni tú me dirás, una de esas grandototas con su lentesota. Pero etcétera. Pasaste a una nueva fórmula ahí con Sergio Gómez César. Pero eso es una muy buena cosa. Sí, fue la primera vez que tuvieron acceso los chicos al manejo de cámara. Sí.
Pero yo o sea, bueno, él era un maestro invitado y bueno, fue varias veces, fue dos, y, pero yo no tenía de planta porque no tenía el equipo, no tenía las luces, no, entonces, y en eso fue que se me fue ocurriendo esta parte de los chicos tienen que aprender a crear documentales culturales, educativos, y fue que entré en contacto con la UAC, lo que ya te conté, que ha sido, pues, eh, institucional, muy institucional el asunto, de ir, tocar puertas, facultad por facultad, etcétera. Fui siendo aprobada y ¿qué hice? Claro, no hay equipo, no tenemos en Tita Creativa un equipo, pero por supuesto que ahí están las cámaras, sus celulares, su micrófono es uno de estos, lo que yo les decía. En producción, sobre todo educativa, de divulgación científica, cultural, etcétera, nunca hay dinero, y tú lo sabes. Entonces hay que aprender a llegarnos o de lo más Con lo que se sencillo, pueda, de lo claro. ustedes sepan hacer sus documentales. Y bueno, pues ahí está la computadora para editar, el Premiere, etcétera. Entonces, siempre pidiéndoles, es más, exigiéndoles que no inviertan en la producción, porque dado que califico, porque así me lo exige la UAC, yo no les doy la oportunidad de que ellos inviertan en nada. El locutor tiene que ser alguien conocido, si quieren hacer una recreación, tiene que ser un amigo, si quieren utilizar vestuario para la recreación o la dramatización, tienen que hacerlo con elementos de su casa, pero se tienen que acostumbrar a que no hay dinero. O sea, no estamos en una... Pero también es bueno cuando alguno de ellos dice, oye, pues fíjate que yo soy amigo de tal o fíjate que me están ofreciendo tal cosa, pues también es bueno, ¿no? De pronto Ah, claro, de claro. producciones que tú dices, te lo quiero decir de esta manera, las producciones al final de cuentas logran ser muy seductoras. Y yo siempre converso sobre este asunto porque cuando en el Festival Pantalla de Cristal alguien gana un premio, un reconocimiento, siempre, 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 en producciones de todos los niveles, en producciones hasta las más sofisticadas, la gente a veces tiene que agradecer cosas tan sencillas como que mi abuelita me prestó un vestuario o mi tía me abrió las puertas de su casa o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre habrá alguien que pueda ayudar porque participar en una producción audiovisual es muy a todo dar. La gente le gusta mucho y después verse en pantalla y después ver, aunque sea esa recámara, ese lugar en pantalla, eso les gusta mucho. Y qué bueno que les estimulas a que hagan las cosas, a que no se detengan porque no tienen los grandes elementos de producción y que al mismo tiempo puedan tener ayudas de los amigos, como dice la canción. Exacto, de amigos, y si son profesionales, perfecto. La cuestión es que no inviertan, porque Sí. si no, el que se saca mejor calificación es el que tiene dinero y no se trata de eso. Claro, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. David Rojas, él quería hacer una recreación, él es historiador y quería hacer una recreación del conflicto por el agua en Querétaro, que tú sabes que, bueno, desde la época de la colonia ya existía un problema con el agua. Entonces, él quería hacer una recreación de un español con un indígena y pues sí necesitaba vestuario muy sofisticado, pues se fue con los de las leyendas y les dijo, oigan, estoy en estas, me echan la mano. Y bueno, llegó orgullosísimo a las aulas de tinta, mira los disfraces que conseguí. Y bueno, hizo una recreación padrísima. Y bueno, por ahí, otro chico de veterinaria, él tiene digo, la veterinaria y esto de la ingeniería de audio, no sé qué tanta convergencia tenga, pero bueno, él tiene un estudio de grabación. Rodrigo, y entonces conoce a una conductora, locutora muy buena, entonces también pues tiene una locución profesionalísima. Entonces, bueno, si ellos tienen un contacto, yo lo que les pido
Claro que tampoco puedo controlarlo completamente porque no ando detrás de ellos afuera del aula, pero sí trato de que no hagan una inversión que resulte ventajosa respecto a quien no lo tiene. Sí, pero bueno, siempre habrá, fíjate que siempre habrá quien le busca la creatividad a todo este asunto y qué bueno que los motivas a que hagan las cosas con lo que tienen, porque muchas de las Contra. veces la gente pasa el tiempo y dice, no lo he hecho porque no he tenido los recursos para, y sin embargo de pronto, como es tu caso, estás motivando a la gente a que haga producciones y de pronto dices, oye, qué buena producción se aventó y Sí, se de la verdad que han aventó hecho casi de la cosas tan nada hasta, maravillosas. claro, se consiguió 200 perros 300 gatos y 2 leones, ¿de dónde los sacó? No sé, pero los puso en escena. Así es Sí, que qué bueno que los motivas. Te manda a saludar Ariadna Augen, también Iván Martínez, también Pilar Hernández, también Juno Hernández, también te manda a saludar Eduardo Gutiérrez. Tienes mucha gente que te tiene afecto, que te tiene mucho respeto y admiración profesional, mi querida Lucía Beltrán. Y estábamos platicando de este asunto de cómo aquellos que tienen esa idea en la mente, que me decías que de ahí sale esta conversión que tuvimos y de ahí sale esta frase de la mente al papel y del papel a la pantalla, porque pues es el tercer brinco ahí, ¿no? O el segundo brinco, como lo queramos claro. ver, de la mente al papel y del papel a la pantalla. ¿Qué sucede cuando alguien tiene en el cajón ese guión o en la mente tiene esa idea o ese argumento y no sabe qué hacer? ¿Se puede acercar a ti? ¿Ustedes tienen ya cursos específicos para que esto se pueda lograr? Sí, mira, ahorita todavía no hemos abierto un taller para que ya filmen o graben, porque bueno, un video o un guión que ya tengan. Seguimos impartiendo talleres de guión. Ahora, bueno, no me adelanto, luego te cuento, espero que nos quede tiempecito para que te cuente del nuevo proyecto, que va a ser online, pero bueno, eso es otra cosa. No tenemos un taller específico para que lo filmen. ¿Sería bueno? Sería bueno, sí, sería O bueno. sea, un antes de filmar sería bueno. Un taller para antes de ir al set. Porque hay que hacer Quizá, muchas ¿no? cosas antes de ir al Break, set. ¿no? El break, todo eso, ¿no? Exacto. Sí, 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 podría ser. La verdad que no nos hemos metido, te digo, hasta ahorita, hasta hace muy poquito, nuestro proyecto más ambicioso, este era este diplomado que estamos con la UAC. Ahora ya estamos mucho más ambiciosos, tenemos la mira puesta fuera de Querétaro, todo el país y internacionalmente. Pero bueno, ahorita pasaremos ese Eso, punto. pues de una vez dime, esa parte está interesante. Estaríamos hablando de que tienen sus talleres, de que estarías diseñando fórmulas próximamente, y esta es una petición nuestra, para aquellos que tienen sus ideas, que tienen sus ideas en el cajón y que ustedes puedan colaborar para que esas ideas se conviertan en papel y del papel, por supuesto, en un momento puedan ir a la pantalla. Pero entonces ustedes, tú dices, pues voy a Querétaro, el mundo cambia, cambias a Querétaro porque a mucha gente le has cambiado el rumbo de su vida, eso hay que decirlo, más de 150 personas que pudieron titularse gracias a tus talleres, gente que ha podido estar en los talleres sacando, porque también este asunto de escribir es sacar y echar para afuera las cosas es muy importante, cambia las vidas eso, y ahora estás viendo que ya no solo es Querétaro, sino que es México y como dices el mundo, porque esta revolución a la que ha metido al mundo la pandemia aceleró todo, dicen que unos dicen 2 años, otros dicen 5 años, otros dicen que aceleró 10 años al mundo y Tinta Creativa ahora está en todos lados porque está en línea. ¿Y cómo están diseñando, cómo están ustedes diseñando estos nuevos talleres ahora en línea? Sí, mira, empezamos otra vez con taller de guión de cine, que en realidad lo convertimos en curso, ¿no? Porque pues no se puede tallerear online a menos que hagamos un Zoom como pero bueno, se está llamando, porque ya estamos terminando la producción, eh, curso básico de guión. ¿Y de qué se trata? De que
De guión para cine, específicamente. De guión de cine, guión vas a hacerlo cortometraje. en línea, ustedes están haciendo lo mismo que hiciste cuando te fuiste a Querétaro, ahora vas a empezar por el mismo, tienes esa intuición, guión para cine, taller de guión para cine, ese es el primer taller que están haciendo en línea en esta nueva etapa de Tinta Creativa. Exactamente, aquí el reto es poner en 7 minutos, porque la retención del educando no te da para más, o sea, justamente por cómo ha evolucionado este asunto, no es que ellos no den para más, sino que la vertiginosidad con la que están accediendo a diferentes medios, pues lo saca del taller, si les doy las 2 horas de bla, 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 que les doy cuando es presencial. Entonces el reto ha sido poner en 7, 8 minutos toda una clase, ¿no? O sea, la clase de escaleta, la de línea argumental, la de escaleta, la de creación de personajes, en 7 minutos. Y con sus guías correspondientes. Es algo así como, bueno, inicialmente pensé entrar en plataformas que ya existen de cursos, pero me asocié con una gran amiga, Pilar Muñoz, y que ella tiene una parte de toda esta parte técnica y una plataforma que se llama Incorporarte. Entonces ahí es por donde vamos a meter este taller, que son 10 lecciones, y estamos, por ejemplo, ahorita justo estoy editando el análisis de Joker para la creación de personajes, ¿no? O sea, cómo crear Tinta Creativa hace una alianza estratégica con Incorporarte de Pilar Muñoz, o sea, Lucía Beltrán y Pilar Muñoz hacen una alianza para, digamos, diseñar y poner en línea cursos, talleres, y especialmente ahora están abriendo con este taller que es un taller de guión para cine. ¿Y están en cuántas lecciones está? ¿Cuántas son? Mira, ¿10? ¿Me dijiste? Tengo que ser absolutamente franca, esto está en proceso. Yo creo que voy a llegar a 10. Ahorita voy 10. En la quinta, que es la segunda parte de la creación de personajes. Yo iba a hacer solamente una clase, una lección de creación de personajes. Me di cuenta que no me alcanza, y eso que solamente estoy viendo cómo se perfila el protagonista y el antagonista. Todos los secundarios, pues ya voy a hacer otro de curso de creación de personajes que me apasiona. Sí. Me apasiona. Entonces, bueno, entonces, ahorita te digo, voy en la producción, edición del quinto capítulo, como quien dice, de la quinta lección. Me falta todavía, te digo, ahorita estamos analizando Guasón, antes mencionamos Pretty Woman, o sea, estoy yéndome con clásicos, clasiquísimos, en la línea argumental, bueno. Te manda un saludo Susana Pagano y también Ale Mera. Déjame decirte algo, y sí les quiero comentar a ustedes y a todos los que nos puedan estar viendo ahora y después, porque ya sabes que esto se queda en línea y hacen muchas reproducciones estos videos, y además nosotros también los reproducimos. Nuestra experiencia, Lucía, es que en el Festival Pantalla de Cristal hicimos las sesiones de jurado, antes en la Expo Cine Video Televisión, que ahora con su nueva sede expopantalla.com hicimos muchas reuniones, mesas de discusión, mesas de diálogo. Déjame decirte que el Zoom aguanta horas, el Zoom o tipo Zoom, estas reuniones en línea aguantan horas, siempre y cuando el contenido sea muy interesante para todos. En el caso de los jurados del Festival Pantalla de Cristal, llegamos a estar, te puedo decir que días con jurados. En las 9 categorías, más de 50 jurados, días hablando y discutiendo y dialogando. Así es que no se preocupen por el tiempo en línea. Sin duda alguna, qué bueno que lo están planeando así, pero se pueden llegar a sorprender que va a haber gente que les va a decir: queremos tener a Lucía aquí pues más tiempo, queremos saber más, que nos diga más.
y puedes acabar diciendo, oigan, ya vámonos, porque como en los restaurantes ya son las 12 de la noche y hay que cerrar las puertas. Así es que me da mucho gusto que estés haciendo esto. Así es que ya pronto este guión en línea, este curso en línea, un taller en línea de guión para cine. Así es, exactamente. Te digo, estoy intentando que sea muy, muy eficiente, muy, muy contundente, y darles guías, de manera que, claro, estamos ahí, tenemos planeado, Pilar Muñoz y yo, tenemos planeado dejar como la opción de que también adquieran asesoría personalizada, es decir, si ellos se atoran en la escaleta o ya terminaron su guión, lo tienen, pero quieren que se los asesore, pues claro que se los asesoraría y ahí haríamos Zooms largos, los que, ¿no? Dependiendo, pero eso ya entra como por otra parte. O sea, mi interés es que se compre el taller, va a ser a precios muy económicos, porque en Tinte estamos en este caso apostando más a la cantidad que a la ¿Ya saben cuánto va a costar un taller completo? Estamos pensando más o menos en 500 pesos, ¿no? 500 pesos cada sesión. No. El taller completo. Ah, bueno, está fabuloso. O sea, si sí, vas claro, a tener porque lo que estamos apostando es a la cantidad, o sea, ahí se queda. Sí. Y entonces está en una plataforma, te digo, en la plataforma de Incorporarte, ahí va a estar. Entonces tú te lo compras por 500 pesitos, que me parece pues muy accesible. Sí. Y con tus guías, ¿no? O sea, y las contestas, estoy suponiendo que al concluir tendrán un guión que pueden poner a consideración de nosotros y pues que soliciten una asesoría para que ya afinemos. Fíjate que se ha platicado mucho sobre el asunto del guión, hemos platicado mucho sobre el asunto del guión, se han soltado frases en mesas de discusión que hemos tenido ahora que estamos haciendo el tren de entrevistas y las mesas de discusión que hemos hecho en la Expo, que se dice que el problema del cine mexicano, yo les decía, el problema de la taquilla del cine mexicano de los últimos 20, 25 años es que está muy abajo la taquilla, y eso todos lo sabemos, y se le echan la culpa a muchas áreas, una de ellas es al guión. Se habla, es que el guión tiene la culpa. El guión. Y entonces decía Víctor Ugalde, el maestro Armando Casas, oigan, sí el guión, pero no el guionista, porque son dos cosas distintas, el guión y el guionista. Y esto del guión, hay que trabajar más los guiones, ¿crees? Tanto en televisión, tanto en cine. ¿Crees que sí hay un problema de guión en México? Mira, no sé si en México, yo creo, o sea, no quisiera sonar malinchista, pero sí, en México sí. Y mira, no sé exactamente qué decía, a qué se refería el maestro Caso, pero lo que sí pienso cuando me dijiste esto, lo que pasa es que los guionistas muchas veces estamos constreñidos a lo que quiere el realizador, ¿no? Sí. Y entonces a veces nos traicionamos o cedemos a cuestiones que no habríamos ido nosotros por ese camino. Sí. Solo en ese sentido lo puedo entender. Las historias de pronto, es que mira, grandes historias que se han hecho en otros países caen en manos de productoras mexicanas, televisoras mexicanas y terminan siendo horribles. Entonces, también sí, pues tendría que ver un poco en la producción, pero también ahí en que no respetan el guión original, que tiene diálogos magistrales, y que de pronto lo hacen campechano, lo quieren hacer tan digerible, tan, no sé, subestiman al público mexicano y entonces termina siendo chato, ¿no? El producto, al final termina siendo chato. Eso es lo que yo pienso. Dime 2 o 3 recomendaciones para que se haga un buen guión, de lo que tú has visto a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. 2 o 3 recomendaciones para aquel que dice, pues yo estoy haciendo mi guión, y que tenga esa humildad, porque también hay que tener humildad siempre en la vida y poder tener la posibilidad de escuchar. Y entonces, ¿qué le dirías a los que están haciendo hoy un guión o que tienen pensado hacer un guión o que tienen el guión en el cajón? Esas 2 o 3 recomendaciones, sugerencias que tú les puedes dar. Mira, de primera instancia, en la cima de mi cabeza, como me decía mi jefe Han Heifetz, en la cima de mi cabeza, lo primero que me viene es
trabaja al personaje antes de ponerte a escribirle su historia. Porque lo que pasa es que tienen la anécdota, pero no saben quién va a transitar por ella. O sea, hay que trabajar el personaje, hay que crearlo muy bien, hay que perfilarlo muy bien, saber cosas que me dicen mis alumnos, ay, eso ni va a salir en mi película, no me importa, yo quiero saber a qué horas come, por qué come eso, es vegetariano o no, se peleó con sus hermanos en la infancia, cuántas novias tuvo antes de esta relación que tiene ahorita, pero eso ni va a salir en... Pero tienes que saber a quién vas a meter en esa historia. Sí. Si no sabes, el personaje agarra vida propia, pero además son muy indisciplinados, ¿no? Y entonces tienen una vida muy, muy contradictoria. De ahí que el diálogo, o sea, tú no le puedes poner un buen diálogo a un personaje que no conoces. Sí. Sí, y entonces en esta escena dice una cosa, pero para la siguiente ya está diciendo otra, sí, contradictoria. Y sí, eso es precisamente porque no conoces a quién va a transitar por esa historia. Esa es la primera. ¿Una segunda? Ay, híjole, déjame pensar. Por supuesto, una muy buena escaleta, que sepas dónde estás empezando, ¿no? Dónde va tu primer plot point, dónde está, si es largometraje en corto, eso no existe. Primer plot point, tu nudo, tu segundo plot, tu cierre, etcétera. Que tengas como muy plot? Claro. ¿Qué es el segundo plot? Donde empieza a desentrañarse donde generalmente vira la película y empieza a revelarse, después del nudo, donde empieza a revelarse que cómo se va a ir resolviendo, ¿no? Sí. Donde el héroe se convierte en el villano, donde descubres que la madre es fulana, donde, ¿no? Sí. Donde ya se va empezando como vamos hacia el final y van. Sí. En cortometraje, digo, no existen los plots justamente por el tiempo, pero bueno, que tengas una escaleta donde sepas dónde está tu inicio, dónde está tu nudo, dónde está tu desenlace, que lo tengas muy claro, que tengas muy bien diseñado tu conflicto, dónde está el conflicto. Una cosa fundamental. A ver. La transformación del personaje, ¿no? Sí. O sea, porque hay películas muy, muy planas. El personaje sigue siendo exactamente el mismo que empezó, con el que empezaste, termina la película y es igual. Sí. Y dices, pues, ¿qué pasó? ¿No? El personaje tiene que transformarse. Pues no sé, mira, que se metan al taller a taller de cinta creativa, ahí voy a estar anunciando cuando ya hagamos el lanzamiento, y todo esto, bueno, se lo explicamos con claridad. Claro, pero pues tenemos que sacar, ¿no?, un poco de jugo y que reveles algunos de los secretos sobre la transformación del personaje. Por cierto, hasta en las películas de superhéroes dirá alguien, ahí hay transformación de personajes, claro, todo lo que sufren, todo lo que les pasa, luego acaban hasta desgarrados. El famoso Bruce Willis, que acaba sin zapatos siempre y que ensangrentado pues está transformando a su personaje. Tienes todo una historia muy bonita en todo esto de tinta creativa, cómo lo has hecho crecer. Y ahora, para cerrar la conversación, en esta asociación o esta alianza que estás haciendo con Pilar Muñoz, dime, ¿ves entonces ya a Tinta Creativa como una empresa, y lo voy a decir conscientemente, como una empresa cultural, como un centro de creación cultural global, que vas a poder mañana tener, oye, pues tengo una alumna, voy a tener que cuidar mis horarios porque tengo una alumna en España, tengo una alumna en Nueva York, tengo un alumno en Buenos Aires, y de pronto Tinta Creativa se hace un centro cultural y un lugar para tomar talleres, para hacer guiones, para hacer textos, para hacer redacción a nivel global. ¿Lo ves ya de ese tamaño? ¿Lo ves que vas hacia allá? Ahí estamos ya en la pista. El producto ya está en cabina
Y por supuesto que aquí atrás traigo a muchísimos alumnos que ya fueron y nuevos, y por supuesto que va a ser internacional este asunto. Me gusta la palabra Estamos global a mí. por arrancar. A mí me gusta la palabra global, ¿no te gusta? Perdón, creí que habíamos tenido un corte, no sé si un poquitito. mi computadora me dijo, pero bueno. Pero sí, global, claro, global. Sí. Claro, global. Esto va a ser global. Ya no hay fronteras, por más que quieran, y no me vamos a meter en ese tema, pero bueno, ya no hay fronteras. Y por el horario no me voy a preocupar, porque te digo que el curso va a estar ahí en la plataforma de Incorporarte, y la gente podrá acceder a la hora que quiera, ver los videos tantas veces como quiera, regresarse al primero, ir al segundo, ir al tercero, revisar cara cortada, pero el guasón, pero no. En fin, va a poder ir y venir en las 10, que te digo, hasta ahorita tengo pensado 10 clases, y resolver las guías, etcétera. Entonces, por el horario no me voy a preocupar. Lo único que me limita, ¿no? Por lo pronto, quizá mañana salga alguna nueva tecnología que esto me lo modifique y que de una vez lo traduzca, pero lo único que me va a limitar es que sea de habla castellana, español. Eso será lo único que me va a limitar. De lo demás estoy convencidísima que esto es global y para allá vamos, ¿no? No, pues buena suerte con esto. Creo que te comenté que te saludó Ale Mera también. Te dice, eres lo máximo como profesora. Juana Suárez también. Y de nuevo te manda un mensaje Pilar Ramos. Bueno, pues te agradezco mucho la conversación, Lucía Beltrán, y me da muchísimo gusto que Tinta Creativa haya tenido esta evolución, que hoy sea ya un centro de taller, un centro para que la gente pueda expresar sus emociones, expresar sus sentimientos en guiones, en historias, en novelas, y también en que la gente tenga oportunidad, porque tú le estás dando oportunidad de que escriba mejor en estos tiempos en los que la gente escribe. Fíjate que yo sí he notado, y te lo digo con conocimiento de causa, porque sucede en mi sitio en Facebook, en mi página de Facebook, como se dice, que hay un esfuerzo extraordinario de la mayoría de las personas, si no es de que todas, así casi te puedo decir que de todas, porque todos esos textos que publican en Facebook estén bien escritos. Eso no sucedía. Y eso ha ido evolucionando de una manera fabulosa. Y me gusta mucho cuando se abren discusiones, que me gusta a mí mucho abrir discusiones. La gente puede expresarse con sus textos cada día mejor, sí, cada día lo hace mejor, y lo hace además con muchos cuidados, sin que sean breves las cosas. A veces hasta se extienden mucho, y eso a mí me gusta muchísimo. Pues te agradezco mucho la conversación. Y qué bueno que Querétaro te recibió y te dejó pegar esos primeros carteles de Tinta Creativa y tapizar la ciudad, como bien lo dices, y que lograste aterrizar algo que mucha gente lo tiene en la mente, pero que es muy difícil aterrizar, que es crear un centro cultural, porque lo que tú creaste es un centro cultural que además tendrá muchas posibilidades de desarrollo con ese concepto. Te agradezco mucho, Lucía, que tengan muy buena suerte en esta nueva época de Tinta Creativa, ya como un centro cultural con talleres online, y que por lo tanto se convierte en una posibilidad global. Te agradezco mucho, que estés muy bien. Yo te agradezco a ti la oportunidad de poder platicar contigo y con tu público. Que estés muy bien, José Antonio. Que todo vaya bien. Un abrazo. Hasta luego. Y gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. Aquí estamos. Esta fue una producción de 6 PM Films de Jerónimo Fernández Casillas. Aquí estamos.